Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy viajamos de nuevo a la mente, al podcast del viaje a la mente, y hoy vamos a viajar casi a un audio comparativo. Digo casi porque no sé realmente si se pueden comparar, pero a mí me apetece juntarlos porque los dos me gustan y me gustan de una manera muy clara. Hablo de dos autores que son Jiddu Krishnamurti y Joe Dispenza. Seguramente, como todo en la vida, aquí hay gustos variados y respetados en su 100%, es decir, absoluto, universal. ¿Por qué? Porque habrá gente que no verá la posibilidad de que hay cosas en las que se tocan. Podemos llamarnos, me puedo poner ahí, o llamarnos puristas. Hay otra gente que dirá que Joe Dispenza, como un autor que me escribió hace tiempo aquí, me dijo, sí, pero hay una parte ahí farandulera de Joe Dispenza, que digo, bueno, pues sí, la puedo compartir. Hay gente que podrá sacar de los dos algo y habrá gente que no les guste ninguno de los dos en absoluto. No importa, aquí nada importa. Es importante tener esto, aquí nada importa, lo decía hasta Buda. Yo lo que quiero hoy es rescatar ciertas cosas de la esencia de Krishnamurti y ciertas cosas de las prácticas y las explicaciones que nos da Joe Dispenza en muchos de sus libros, en muchas de sus charlas. La primera vez que vi a Joe Dispenza, que supe de él, fue en el 2004 en la película ¿Y tú qué sabes?, que por cierto me la he vuelto a ver, me parece fascinante, me encanta, es súper aclaratoria. Y luego la segunda parte, 2006, ¿Y tú qué sabes?, dentro de la madriguera. Quizá la primera todavía es más impactante que la segunda. A Krishnamurti, por el contrario, lo conozco o lo he leído hace mucho tiempo, ahora 30 años. Lo cierto es que empezar a leerlo hace 30 años no significaba absolutamente nada. Digamos que quedó algo flotante, una semilla ahí flotante que entró y que estuvo por mi cuerpo, en mi ambiente durante un tiempo, y hace unos 4 años es cuando de verdad pasó algo en cuanto a lo que cuenta. Dicho esto, en esta ars combinatoria voy a revisar a Jiddu Krishnamurti comparado con Joe Dispenza y a la inversa. Cualquiera de los dos autores yo los puedo nombrar o referenciar como autores de filosofías de transformación interior. Y sí, Krishnamurti también tiene su filosofía, que es totalmente distinta de los demás. Krishnamurti viaja a través de la comprensión. Joe Dispenza también entiende la comprensión, pero a veces hace símiles con querer ser otras personas. Yo quiero ser Gandhi, ejemplos que pone, que más allá de que sean ejemplos, a Krishnamurti ni se le ocurre. Pero sí, los dos andan en las filosofías de la transformación interior. Las ideas de Krishnamurti y Joe Dispenza ofrecen dos enfoques notables y en algunos casos complementarios hacia la transformación personal y el despertar interior. Ambos pensadores buscan la libertad y buscan liberar a las personas de los condicionamientos que limitan su potencial. Pero lo hacen desde perspectivas significativamente distintas. Krishnamurti, conocido por su enfoque filosófico existencial, yo diría más puro, desafía la estructura misma de la mente condicionada, mientras que Joe Dispenza, basándose en la neurociencia y la física cuántica, propone herramientas prácticas para transformar la realidad personal a través de la mente y de la energía. Y yo creo que el más cuántico de todos, sin duda y de lejos, es Krishnamurti. Hoy, aquí, juntos, vamos a explorar las diferencias y similitudes en las ideas que existen sobre conciencia, cambio y poder del pensamiento. Y antes de empezar, quería recordar algo que me ocurrió el otro día. Me ocurre mucho cuando veo hay autores que me gustan mucho, o que hay muchos que me gustan. El hecho de que me guste no significa nada, significa que me aportan ideas o prácticas que digo, hostias, aquí hay un trabajito interesante. Pero hay algo recurrente en muchos de ellos que tiene que ver con la certeza. Creo que hay un curso por ahí
curso o conferencia, reunión utópica que dura un mes, creo que empieza en noviembre, en el que hay algunos autores españoles. Hay uno en particular que se llama Emilio Carrillo, igual que otros. A veces, por ejemplo, a mí Edgar Tolle me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando habla, él no se separa de los demás. Es decir, él da por hecho que está en su proceso de crecimiento personal. Cuando un autor, que hay buenísimos, y Emilio Carrillo es uno de ellos, excelente, sin duda, o otros, se para o se coloca en un lugar en el que ya parece ser que ya ha llegado a cierto lugar que nadie sabe cuál es, y hay un ellos y un nosotros. La gente no se entera, tiene que llegar a ser. Las personas tienen que llegar a ser. Nosotros le damos y facilitamos. No. Porque, por ejemplo, si cogemos otro personaje, autor, como Antonio Blas Fontcuberta, él nunca hablaba así. Entonces me gusta más, no es que me gusta, es que la referencia para acceder hay que abrirla, no puede tener un estatus. El estatus vibracional es el que siente cada uno en cada momento y esa es la historia, darnos cuenta de nuestro estatus, si vale la redundancia, vibracional de conciencia y de atención, el nuestro. Comentaba el otro día Edgar Tolle que durante el día podemos tener varios estados de conciencia. La idea es ir manteniendo un equilibrio en un estado de conciencia cada vez más elevado a través de la atención de manera consecutiva, donde en lo cotidiano. Entonces, cuando de repente entramos en lugares de no están aquí, tenéis que llegar ahí, pues bueno, a mí me da un poco de cosa. Es como un poco mesiánico. No digamos ya cuando de repente, que esto está ocurriendo mucho últimamente, ocurre. Y ocurre de los dos lados, pero dices, hostias. El toque mesiánico de la psilocibina y de la meditación y de las búsquedas personales entra a preguntarse qué ocurre en la realidad, nuestra realidad entre comillas, es decir, en lo cotidiano, en la política, en la economía del mundo, y tiene tendencias ideológicas súper claras. Yo esto, por ejemplo, lo he visto en la psilocibina, unas tendencias ideológicas de izquierdas que flipan colores, pero también lo he visto en el toque mesiánico de las derechas, sobre todo católicas o cristianas, en Estados Unidos y parte de Europa. Y yo digo, de verdad, estos meditadores y estos educadores de la conciencia y estos que han hecho la psilocibina, de verdad han encontrado en la ideología socialista, comunista, izquierdista o incluso la democrática, la conservadora, antiaborto, anti lo que tú quieras, de verdad han encontrado ahí la iluminación divina. Es decir, ¿dónde está el concepto y el entendimiento de la Advaita? No está. Y yo no creo que esté ahí, ni de coña. Dicho esto, vamos a hacer el viaje a esta pareja de autores. Jiddu Krishnamurti, la libertad a través de la comprensión. Hay gente que piensa que Krishnamurti era un maestro, un filósofo, un maestro espiritual. Sí, tiene algo fantástico, es que desmontó la Orden de la Estrella, fascinante, lo tengo contado ahí, el texto en el que desmonta la Orden de la Estrella, más claro agua. Abogaba por una libertad radical y libre de toda autoridad. Libertad radical no tiene ningún sentido, libertad es libertad. Una autora, compañera, amiga del canal, hizo una explicación el otro día acerca de esta radicalidad, que yo llamé radicalidad de Krishnamurti, y me la explicó perfectamente. No la explicó y me encantó su explicación. Libertad de toda autoridad. Y por la capacidad del individuo para liberarse de las estructuras mentales que perpetúan el sufrimiento. Para Krishnamurti, la transformación interna no proviene de métodos o técnicas, sino de la comprensión profunda de cómo funciona la mente. Hay una observación sin elección. Uno de los conceptos claves de Krishnamurti es la observación sin elección. Él sostiene que la mente humana
está atrapada en patrones repetitivos debido a la influencia del pensamiento y a la condición cultural, incluso genética. Es lo que el otro día hablaba de mente consciente, llena de los 5 sentidos, mente subconsciente, mente memoria pasado, mente supraconsciente. Yo creo que ahí perfectamente podemos enfocar y colocar muchas de las cosas o todo Krishnamurti. Ahora, la diferencia es en cómo vamos estudiando esas cosas de Krishnamurti con otros. Para él, observar sin juzgar, sin aferrarse al pasado o a las ideas preconcebidas, es el único camino hacia la verdadera libertad mental. Dice, la verdad es una tierra sin caminos. El hombre no puede llegar a ella a través de ninguna organización, de ninguna creencia, de ningún dogma, sacerdote o ritual, ni a través de ningún conocimiento filosófico o técnica psicológica. Krishnamurti afirma que la liberación no proviene de seguir un sistema, sino de una comprensión directa y sin intermediarios de la vida y el pensamiento. La meditación, en su visión, no es un proceso estructurado, sino un estado de presencia consciente que revela la naturaleza ilusoria de nuestras creencias y pensamientos. Krishnamurti es muy advaita. Él habla mucho del fin del yo y de la división. Krishnamurti desafía la misma idea de un yo individual. Según él, el ego y el yo separado es el resultado de la identificación con pensamientos y experiencias. Este sentido de separación es la fuente del conflicto interno y externo, dualidad. La división que el yo crea no solo en nuestra mente, sino también en nuestras relaciones con los demás y con el mundo, es la raíz del sufrimiento. En su obra, Krishnamurti, que su obra es extensísima, por cierto, lo tenéis en libros como en conferencias y charlas que dio, repite que solo cuando nos liberamos de esta identificación podemos experimentar la unidad con la totalidad de la vida. Para él, el pensamiento, por su propia naturaleza, es divisorio y no puede llevar a la comprensión del infinito. Y esto requiere de una revolución verdaderamente interior. Krishnamurti enfatiza que el verdadero cambio, lo que él llama revolución interior, debe comenzar con la mente del individuo, no en el exterior. Cambiar el exterior sin cambiar la mente es inútil, porque las estructuras internas de pensamiento siguen repitiendo los mismos patrones. De nuevo, esa referencia que he contado antes, la mente consciente, la mente subconsciente, la mente supraconsciente. De ahí podemos irnos a otra cosa que llevo repitiendo de hace unos meses. La atención, que es la consciencia de mi vibración, el movimiento de la energía como acción y el silencio. Vámonos ahora a Joe Dispenza. El yo cuántico, deja de ser tú, gente extraordinaria, gente común haciendo cosas extraordinarias, fascinante. A mí Joe Dispenza me abrió los ojos, sinceramente, y me los abrió al poder facilitarme un entendimiento de lo cuántico sin ser físicos, ni matemáticos, ni físicos teóricos, del impacto de la vibración del pensamiento en nuestra vida cotidiana. Esto también lo contaba antes William Walker Atkinson y los que queráis. Joseph Murphy, los que queráis. Pero de esta manera, como lo cuenta él, no. Incluso en la meditación, que llevamos muchos haciendo tiempo, o habiendo estudiado tiempo, me da igual, tampoco existía una manera de contarlo así. No. Os pongo el ejemplo de cuando antes de empezar la meditación hemos tensionado, aquí hemos hecho unas cuantas, pam, 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 todo el cuerpo, ¿para qué? Y nadie me explicaba el para qué, hasta que un día Joe Dispenza me lo explica y lo entiendo. Porque ahí hay una cosita, la glándula pineal, que con esto lo que hacemos es que se haga elástica y estire esos cristalitos pequeños que son cristales de meditación, si queréis. La glándula pineal tiene que ver mucho con la meditación. Así que vámonos a ver a Joe Dispenza, la ciencia del cambio y la mente cuántica. Joe Dispenza aborda la transformación interna desde un enfoque basado en la neurociencia y la física cuántica.
su premisa fundamental, y sobre todo porque él lo vivió en sus carnes cuando tuvo, después de tener un accidente en bicicleta que lo dejó casi paralítico. Su premisa fundamental es que nuestras creencias y pensamientos crean nuestra realidad. Dispensa utiliza investigaciones científicas para demostrar cómo el cerebro y el cuerpo responden a la neuroplasticidad, lo que permite a las personas reconfigurar sus mentes y transformar sus vidas. Esto es fantástico, esto abre una nueva puertita a un conocimiento. Aún así, yo creo que faltan más cosas, por eso muchas veces cuando uno pone en práctica estas cosas dice, ya, ¿por qué a esta persona le ha pasado y a mí no? Si yo estoy haciendo lo mismo y cosas de este tipo. Esto ocurre mucho, mucho. Y ahí es donde Krishnamurti a mí me da el plus más, que es un más que suelta, un más que suelta. Yo Dispenza hay un puntito en el que falta una característica ahí, que bueno, llamarla como queráis, en la que nos libera de la materia. Krishnamurti nos libera de la materia, nos entrega en un todo. Joe Dispenza juega con la materia. Y está fantástico, por cierto, ¿eh? El poder del pensamiento y de la neuroplasticidad. Joe Dispenza sostiene que nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar nuestra biología. A través del poder de la neuroplasticidad, las personas pueden reprogramar sus cerebros para superar hábitos negativos, sin ninguna duda con esto, traumas pasados y patrones de pensamiento limitantes. Este enfoque lo lleva a proponer que no solo nuestros pensamientos crean nuestras emociones, sino que estas emociones y creencias también moldean nuestro cuerpo y nuestra realidad física. Por poneros un ejemplo de esas cosas y de cómo ocurren estas cosas, o de cómo proyecta Joe Dispenza y cómo proyecta Krishnamurti, Joe Dispenza hace poco en Nashville, evento con música rock, saltando, no sé qué, tal, una fiesta. Krishnamurti obviamente no está ahí. Krishnamurti a lo mejor pasaba un avión cuando daba una charla en la India, donde fuera, y paraba la charlita. Cosas distintas, ¿no? Cada uno son opuestos, si queréis. Está bien, hay que juntarlos. Me encanta juntar. Necesitamos juntar estos opuestos porque si no hay blanco ni negro, si no hay luz, no hay oscuridad, el opuesto es la totalidad. Joe Dispenza nos dice, tu personalidad crea tu realidad personal. Si quieres una nueva realidad personal, tendrás que cambiar tu personalidad. A diferencia de Krishnamurti, que no utiliza métodos, no hay un manual de Krishnamurti. Esto es importante, ¿por qué? Por lo que he dicho antes en la introducción, al comienzo de este podcast, cuando algunos autores se distancian voy a decir un poquito sarcásticamente, del populacho, de todos los otros, y dice, no, es que los que no están, no. El ejemplo lo pone Antonio de Melo cuando una persona va a verlo y dice, es que tengo un entorno de trabajo de M, es el ruido, son todos amargas, y dice, tú tienes apego al silencio, y te rompe los plomos. Pues eso es muy Krishnamurti. Eso es muy Krishnamurti. Tú tienes tu libertad y mi libertad, y todos tenemos esa libertad. Y cuando tenemos conciencia, la que vamos desarrollando, que cada vez es más sana, y soltamos cosas, no estás pendiente de los otros. Y sí, yo aquí muchas veces hablo, y he hablado, y hablaré, y estoy en ello, de comparaciones, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una recurrencia constante, que es la que yo quiero también, es la del soltar. Igual que los polos tienen derecho a existir. Tú entras, sales y si quieres te relacionas. O como dice Edgar Tolle, durante el día tenemos muchos niveles de conciencia. Y a veces Edgar Tolle también cuenta cosas como uno puede detectar, que es un poco fuerte, uno puede detectar el nivel de conciencia del otro. Pues sí, eso nos pasa. Pues hay momentos que estamos, hostias, un entorno muy sano, como mola esto, me siento re bien, estás aquí y ahora presente. Otras veces detectamos energías complicadas, esto es muy común. Otra cosa es el verlos como malos,
Los malos, son los malos, los que están ahí poco a poco porque hay alguien que ya decide que él está ahí. Queda un trabajo de chino, por cierto, para hacer. Pero es importante ver esa diferencia. Joe Dispenza cita, una cita de él. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si quieres una nueva realidad personal, tendrás que cambiar tu personalidad. No tu personalidad. Tendrás que entrar en esas tres cosas que he dicho antes, que Joe Dispenza habla de ellas perfectamente, que son la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. Fijaros que en los tres algo que se repite es la mente. Y Joe Dispenza habla de eso y da ejemplos magníficos, cómo poder actuar en ello. Esas tres mentes también existen en lo que cuenta Krishnamurti, solo que las herramientas son distintas. Uno habla de una superindependencia o de la independencia. Una superindependencia no existe, un desapego a través de la pregunta de lo cotidiano, más conectado con un vacío, y Joe Dispenza está más centrado en lo material. ¿Que tiene un componente espiritual? Poco. Tiene, pero poco. A diferencia de Krishnamurti, que no utiliza métodos, Dispenza ofrece herramientas prácticas como la visualización, la meditación y el reentrenamiento del cerebro para ayudar a las personas a alcanzar este cambio. Este cambio afecta a todo, a la forma de relacionarnos, a los sentimientos, a las emociones, a la curación cuántica. Mediante estas prácticas, las personas pueden crear una nueva versión de sí mismas al cambiar conscientemente sus patrones mentales y emocionales. Joe Dispenza habla mucho también de la mente cuántica, el yo cuántico. En el audio os acompaño 4 enlaces. Uno es el yo cuántico, explicado, es 1 hora de charla, más algunas charlas de Krishnamurti. Otro concepto clave en el trabajo de Joe Dispenza es la mente cuántica. Según él, hay un campo de energía y potencial infinito que dice Joe Dispenza aquí podría meter perfectamente Jacobo Greenberg, sin ninguna duda. Pero menos marketingiano, como decía mi amigo que me dijo, ya, pero tiene un toque marketingiano Joe Dispenza. Digo, sí, efectivamente lo tiene. Brutal. Según él, hay un campo de energía y potencial infinito en el que existen todas las posibilidades reales. Esto, ¿sabéis lo que es? Lo que he dicho antes, la mente supraconsciente. Siendo la mente consciente la que interpreta a través de los 5 sentidos, siendo la mente subconsciente el lugar donde residen las creencias, una memoria del pasado, experiencias, lo vivido a través de los sentimientos, emociones, y que nos regala sin pedir permiso a la vida real consciente, y siendo la mente supraconsciente la mente cuántica, Dios, lo que os dé la gana, donde hay unas posibilidades que la física cuántica son cuando no miramos onda, cuando miramos, observamos y afectamos partículas. Pues elegir. Esto es lo que cuenta así de claro en el yo cuántico Joe Dispenza. Según él, hay un campo de energía y potencial infinito en el que existen todas las posibilidades posibles, que son muchas, infinitas, por cierto. Os recomiendo que veáis de nuevo ¿Y tú qué sabes? El documental de 2004. Cuando meditamos y nos alienamos con este campo, podemos manifestar la vida que deseamos. Dispenza toma prestados conceptos de la física cuántica para explicar cómo nuestros pensamientos afectan al campo energético en el que vivimos y, en consecuencia, nuestra realidad externa. Es un enfoque altamente práctico. Es altamente práctico y no tiene nada de intelectualización. Aquí hay muchos autores en este canal que tengo que a veces son muy intelectuales, y yo lo digo. ¿Quiere decir esto que no me gusta? Y claro que me gusta. Pero a veces damos vueltas y vueltas y vueltas para tratar de intelectualizar el concepto. Es que el concepto del... ¿Cuál es el concepto? Pues lo mejor y lo más práctico, mi recomendación es vivir las cosas. Por ejemplo, un viaje de psilocibina macro, espectacular, no hay nada que regale más que eso, sin duda. O luego hay que procesar y todas esas cosas. Algunas meditaciones, si tenéis la suerte de vivir una meditación de ese tipo, por entrenamiento, porque lo tenéis innato. O gente que está en lo cotidiano y en el aquí y ahora todo el tiempo. Dispenza sostiene que las personas
podemos entrenar nuestros cerebros para crear nuevas sinapsis, conexiones y romper con los viejos hábitos que perpetúan una identidad limitada, mecanicista. A través de esta reconexión neuronal, el cuerpo y la mente se alinean con el potencial cuántico y generan resultados en el mundo físico, pero los generan no por así pararte y vivirlo, que los generan porque tú los has generado. Nosotros somos los generadores de todo cada día que nos pasa. Nosotros, nadie más. ¿Por qué? Porque hemos sabido elegir de una manera distinta. Para Dispenza, la meditación y la práctica diaria son esenciales para alcanzar un estado de ser cuántico. Esto es un ejemplo que puso el otro día Antonio Blay. Si tú vas al gimnasio a hacer deporte, pues vas a mejorar tu salud física, tu músculo. Pues sí, ¿no? Pues es lo mismo, entrenar la mente, es lo mismo. ¿Por qué no verlo así? ¿Por qué no verlo así? Pero ya sabéis, en los gimnasios pasa como todo el tiempo, como todas las cosas. Hay gente que se gusta tanto su cuerpo que se hormona tanto con cosas extra que al final se muere o se pone malo o no vive. Se convierte como en un narcisa, como tú quieras, que se quiere tanto que necesita 2 horas para mirarse. Pues lo mismo, si es que es lo mismo. Por eso digo tantas veces, ¿la meditación sirve? Sí, no. ¿La psilocibina sirve? Pues sí, no. ¿Cómo explica al principio? Esa transformación no se trata solo de desapegarse del ego, como en Krishnamurti, sino en sintonizarse conscientemente con un estado de emoción elevada, de nuevo lo elevado, que se repite mucho, elevamos, pero al final es como una estructura social, es un cambio de la vida material que hemos creado con la vida espiritual, y elevado porque hay algo que hacer, algo que conseguir, y Krishnamurti está en el otro lugar, y la vida está en el otro lugar, en el no conseguir, esto no acaba. Esa transformación, según Joe Dispenza, no se trata solo de desapegarse del ego, como en Krishnamurti, sino de sintonizarse conscientemente con un estado de emociones elevadas, el amor, la gratitud y la abundancia, que pueden cambiar el campo energético y manifestar cambios en la vida cotidiana. Resumiendo, coincidencias y diferencias entre Krishnamurti y Joe Dispenza. Para Krishnamurti, el cambio genuino no proviene de esfuerzos conscientes, de hecho él habla del esfuerzo, déjate del esfuerzo, de fuerza de voluntad, todas esas cosas, de la autoridad de fuera. El cambio genuino no proviene de esfuerzos conscientes para cambiar el exterior, sino de una revolución interna que nace de la comprensión de la mente. La historia aquí es cómo llegamos a esa comprensión. El cambio no puede ser inducido. Krishnamurti nos lleva a ese acercamiento individual cada uno a través de preguntas. Es una pregunta andante, es brutal. El cambio no puede ser inducido. Autohipnosis. Un cambio de cromos. Tendrás que trascenderlo. Debe surgir como un resultado de una visión clara y directa de la realidad sin filtros. Dispenza, por el contrario, ofrece una perspectiva más estructurada. El cambio se puede inducir a través de técnicas concretas. Yo estoy de acuerdo también con esto. Ocurre y hay que trascenderlo. O sea, podemos hacer ejercicios, retiros, lo que os dé la gana, preguntarnos, y hay que trascender eso. Y está bien. Dispenza nos ofrece cosas que a mí particularmente me gustan, a través de técnicas concretas que alteren los patrones cerebrales y el campo energético. Las personas pueden transformar su realidad mediante la intención consciente y el trabajo diario en sus patrones mentales. Eso en cuanto a la naturaleza del cambio que cuenta cada uno. En cuanto al pensamiento y la conciencia, para Krishnamurti el pensamiento es en gran parte el origen del conflicto y la división. Sostiene que el pensamiento no puede llevar a la verdad, ya que el pensamiento es producto del tiempo y del condicionamiento. La verdadera libertad radica en el silencio de la mente. Esto donde se encuentra, yo tengo amigos y amigas que lo han encontrado y lo encuentran, no quiere decir que lo han encontrado y ya lo tengan para siempre, en los viajes de psilocibina y en la meditación. Sin duda. Dispenza, por otra parte, ve el pensamiento como una herramienta poderosa para crear realidad, aunque reconoce la importancia de la conciencia más allá del ego. Él la reconoce, pero no ahonda mucho en eso. Es una parte complicada. A nosotros nos viene fantástico que nos den herramientas. Nos encantan las herramientas. Lo que pasa es que cuando compramos herramientas, porque lo que hacemos es comprar herramientas o usar herramientas, y no nos sale lo que han dicho que puede salir, le echamos la culpa a la nota que nos ha contado. Nota puede ser un gurú, quien tú quieras. Es un terreno baldío, por cierto. Su enfoque se centra en cómo los pensamientos pueden moldear el cerebro y cambiar la vida de manera tangible. Luego tenemos
la versión método o no método. No hay método en Krishnamurti, hay método en Yoga Dispenza. Krishnamurti critica todos los métodos, prácticas y sistemas. Cree que el uso de técnicas solo refuerza el sentido del yo y el conflicto. Y es cierto, porque sigue siendo un sistema y hay muchos sistemas y hay gente que lo que quiere es desapegarte para que te apegues a ellos. Hay sistema, las religiones son sistemas, los sistemas meditativos son sistemas. Por eso yo aquí os invito a decir, yo soy un sinvergüenza y a fabricaros el vuestro. ¿Cómo? El vuestro. Hay gente que le va a dar un ataque, pero es así, no pasa nada. Hay pastillitas para melatoninas y cosas de esas para que os calméis, nos calmemos. Sí, es así. Y yo ahí me identifico mucho con Krishnamurti. Para él, la verdad no se encuentra a través de la repetición de nada o la disciplina, sino en la observación pura y libre. Nosotros no podemos manejar el concepto de no disciplina porque nos vamos siempre a otro lado que es... Y sí es cierto que el ser humano, en esencia, es una cabra que tira al monte. Somos una cabra que tira al monte. Por eso tantas veces he contado, sí, ideologías de un lado, ideologías de otro, pero al final nos mueve lo que nos mueve y es lo que hemos de trascender. La parte animalita de necesidad, trascenderla. Y por eso es individual y eso tendrá un impacto en la sociedad. Pero ¿qué impacto veis vosotros en la sociedad diariamente? Poca. No digamos ya con la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que cada uno individualmente se pregunte, salga con libertad, permitiéndose el tropiezo. Pero nos encanta el rollo de la disciplina. Hay disciplinas, fijaros, los sistemas comunistas, que eran antisistemas capitalistas o conservadores o religiosos, tienen disciplina. Pero mucha disciplina. Es gracioso, porque una vez es una parte liberadora, que sí, que tienen como concepto, está fantástico, pero son súper disciplinados. O sea, orden, obediencia. Entonces, el ser humano nunca ha soltado la obediencia, por ningún lado ha soltado la obediencia, por ningún lado. Dispenza, en contraste, promueve el uso de métodos claros y repetibles para alcanzar la transformación. Las personas, pueden transformar su cerebro y su vida mediante prácticas concretas, las que él recomienda, la meditación, la visualización, la autorreprogramación. En resumen, tanto Krishnamurti como Yoga Dispenza ofrecen caminos hacia la transformación personal, pero desde enfoques marcadamente diferentes. Mientras que Krishnamurti se enfoca en la liberación del condicionamiento mental mediante una profunda observación sin juicio, Dispenza utiliza herramientas de neurociencia y física cuántica, reprogramación mental y acceso a potenciales cuánticos. Aquí está, por ejemplo, Antonio Blay y está sobre todo nuestro amigo mexicano Jacobo Greenberg. Ambos enfoques tienen valor. Bueno, claro que tienen valor. El valor lo decides tú. Y aunque en la superficie parecen opuestos, ambos reconocen el papel central de la mente en la creación de nuestra experiencia de vida. Para Krishnamurti, el desafío es liberar la mente del pensamiento, mientras que para Yoga Dispenza es usar el pensamiento para crear nuevas realidades. A pesar de estas diferencias, yo encuentro puntos en común y por eso quería hacer este audio hoy. Hago este audio hoy para que lo podamos ver. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, supercampeones. Mañana un poquito más. Cuidaros mucho. Chao.